Estimados hermanos, hoy nos toca estudiar el capítulo 12 del libro de Daniel, el último capítulo de este maravilloso libro. Y vamos a resaltar 4 asuntos principales que encontramos en el libro. Lo he organizado de esta forma. Primeramente veremos, se levantará Miguel. En segundo lugar, la pregunta, ¿cuándo será el fin? Tercero, periodos de tiempo que indican el fin. Y cuarto, se levantará Daniel. Así que ese será el bosquejo que seguiremos para esta clase. Primeramente, en cuanto a la expresión se levantará Miguel, sabemos que encierra una gran promesa para nosotros. Los versículos 1 al 4 son la conclusión de la larga visión de los reyes del norte y del sur. En los últimos días pareciera que el rey del norte hace de las suyas, pero como vemos, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. El capítulo 12 entonces comienza enfocando nada menos que a Jesús, Miguel, a quien llama el gran príncipe. Esto indica que ha terminado el juicio de Daniel 7 y de Daniel 8. El juicio previo a la segunda venida de Cristo, llamado juicio investigador, ha terminado. Los libros han sido examinados. Ha concluido la obra de expiación. Ha terminado el tiempo de gracia y Jesús está listo para venir por segunda vez. En ese tiempo, nos dice el texto bíblico que habrá un tiempo de angustia. Ese tiempo de angustia previo a la segunda venida de Cristo es diferente a la tribulación de los 1260 días. Noten la diferencia. La tribulación de los 1260 días, dice el texto de Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. O sea que los santos son destinados a la muerte. Por eso en Apocalipsis 2:10 se aconseja, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero en la tribulación final, señalada aquí en el libro de Daniel, el tiempo de angustia cual nunca fue, en este caso, los santos son librados de la muerte. Por eso Apocalipsis 3:10 ahora dice, te guardaré de la hora de prueba que ha de venir. Así que la gran diferencia es que en los tiempos de tribulación de los 1260 días, los santos tristemente fueron destinados a la muerte. Y como sabemos, hubo muchos mártires. Pero en la tribulación final, los santos serán librados de la muerte. Ahora también el texto hace referencia a una resurrección. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Unos para vida eterna, los justos. Otros para vergüenza y confusión, los impíos. Jesús le dijo al sumo sacerdote, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y también Apocalipsis 1:7, recordemos que nos dice, todo ojo le verá y los que le traspasaron. Por lo tanto, esto nos habla de una resurrección especial previa a la segunda venida de Cristo, en la cual resucitan aquellos que murieron en la fe del tercer ángel. Todos los que hayan muerto en la fe del mensaje del tercer ángel se levantarán en esa ocasión. Además, los que contemplaron burlonamente la crucifixión de Cristo y los que se opusieron más violentamente al pueblo de Dios serán sacados de sus tumbas para ver el cumplimiento de la promesa divina y el triunfo de la verdad. Esta resurrección especial precede al segundo advenimiento de Cristo. Todos los que hayan muerto en la fe del mensaje del tercer ángel se levantarán. En esa ocasión, como hemos dicho, se levantarán también aquellos enemigos más acérrimos de la verdad. Ahora, hay otro mensaje aquí en esta primera sección, y es que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Leamos Daniel 2:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos. Otras versiones
U otros pasajes nos dicen, los sabios, los doctos, los que enseñan la justicia, resplandecerán como las estrellas, brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel capítulo 2 y versículo 3 está escrito de una forma poética. Los sabios de la primera línea son los mismos que enseñan la justicia a la multitud de la tercera línea. Por lo tanto, aquí no solamente se menciona que los sabios resplandecerán, sino que también enseñarán la justicia a la multitud. Son los mismos entendidos del versículo 10, los que comprenderán las profecías de Daniel, los mismos que serán limpios y emblanquecidos y purificados, son los que comparten con los demás lo que han aprendido. Evidentemente aquí hace referencia al pueblo remanente de Dios, que comprenderá las profecías y también compartirá con otros este maravilloso mensaje. Y un asunto más en esta primera sección es que la ciencia se aumentará. El libro quedaría sellado hasta el tiempo del fin. Algunas versiones dicen, muchos correrán de aquí para allá. La Nueva Versión Internacional dice, muchos andarán de un lado a otro tratando de aumentar su conocimiento. La versión hispanoamericana dice, muchos lo consultarán y aumentarán su saber, refiriéndose al libro de Daniel, el cual en el tiempo del fin sería estudiado y comprendido por muchos, y entonces estos aumentarán su saber. Eso es lo que nos está diciendo esta expresión, que la ciencia se aumentará. Cuando el libro sellado sea abierto en el tiempo del fin, se aumentará el conocimiento de las verdades contenidas en estas profecías. Es claro que las partes secretas del libro de Daniel serían entendidas en el tiempo del fin. Ahora pasamos a la segunda sección. La pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Un ángel le pregunta al varón vestido de lino, que es Jesús, quien responde con un solemne juramento, semejante al que hace el ángel de Apocalipsis 10, donde se hace referencia a la apertura del libro de Daniel. El ángel de Apocalipsis 10 tiene abierto el libro de Daniel en su mano. También este ángel de Daniel, capítulo 12, levanta la mano al cielo y hace un solemne juramento. Y entonces señala que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, es cuando acabarán estas maravillas. Pero otra versión nos dice, cuando desaparezca aquel que aplasta la fuerza del pueblo santo, para hacer referencia a la herida mortal que recibió el Vaticano en 1798, cuando el Papa fue llevado prisionero por los franceses. Cuando desaparezca aquel que aplasta la fuerza del pueblo santo. O sea que será después de tiempos y la mitad de un tiempo, después de los 1260 años de supremacía papal. La porción sellada del libro se entendería hasta después de 1798. Esperamos que esto quede claro. Después de 1798 es cuando se entendería esta porción sellada del libro de Daniel. Más adelante viene otra pregunta, en el versículo 8, donde Daniel dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel no entendió la respuesta a la pregunta anterior, y ahora él pregunta, y entonces se le dice, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel no necesitaba entender estas profecías, pues eran para el tiempo del fin. Ahora entremos a la tercera sección de este capítulo, o el tercer asunto que mencionamos, periodos de tiempo que señalan el fin. 1290 y 1335 días. Vamos a considerar brevemente esto. Notemos que desde el tiempo cuando se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. La cláusula puede traducirse literalmente, y desde el tiempo en que se quitare el continuo, a fin de establecer la abominación.
O sea, cuando se quite el continuo, se establecerá la abominación y entonces habrá 1290 días. Desde el tiempo que se abolió el sacrificio permanente y fue entronizada la prevaricación devastadora, pasarán 1290 días. O sea que a partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se establezca la abominación que causa destrucción, transcurrirán 1290 días. Naturalmente está hablando acerca del inicio de la supremacía papal. En el año 508, la Iglesia medieval reforzó su prestigio político con la ayuda de Clodoveo, rey de los francos. Fue entronizada la profanación devastadora en el año 508. Desde el día que fue abolido el sacrificio permanente y entronizada la profanación devastadora, pasarían 1290 días. Podemos afirmar que ambos periodos de tiempo, los 1290 y los 1335 días, tienen el mismo punto de partida. El año cuando la Iglesia medieval reforzó su poder político con ayuda de Clodoveo, rey de los francos. Recordemos que estos periodos se dan en respuesta a la pregunta ¿cuándo será el fin? El destino final son los 1335 años. La pregunta ¿hasta cuándo será el fin? De Daniel 12, 6 y 8 es la misma pregunta de Daniel 8:13. Y la pregunta en Daniel 8:13 es ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y se le dice a Daniel que hasta 2300 tardes y mañanas, para hacer referencia al 1844, cuando se iniciaría el juicio investigador, o sea, el día antitípico al día de la expiación. Tanto Daniel 8 como Daniel 12 se da en el mismo diálogo entre dos seres celestiales. Ambas visiones están relacionadas y conducen al mismo tiempo del fin, o sea, 1844, cuando iniciaría la purificación del santuario o el día de la expiación. Concluimos, pues, que ambos periodos de tiempo, 1290 y 1335, comienzan en el año 508. Los 1290 llevan al final de la abominación desoladora, 1798. Y los 1335 llegan hasta 1843, una fecha importante en relación con el gran despertar adventista ocurrido en Norteamérica. Y un año antes del inicio del juicio investigador, la purificación del santuario. Y por último, Daniel se levantará. Versículo 13. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Noten, tú irás hasta el fin. Camina, sigue adelante, recomienda el ángel, y entonces te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Duncan afirma, Daniel puede caminar porque espera, porque puede ver el destino final, la resurrección al final de los días. Tú reposarás y entonces te levantarás para recibir tu heredad. Daniel irá a descansar, pero tendrá asegurado su lugar en el nuevo reino de Dios. Y quiero decirles, mis queridos hermanos, que la promesa es también para nosotros. Una promesa realmente maravillosa. Nos levantaremos. Levantarse es un tema central en el libro de Daniel. El capítulo comienza diciéndonos que se levantará Miguel, el gran príncipe, y termina afirmando que Daniel se levantará. Así como Jesús se levantó de la tumba, victorioso sobre la muerte, en el tiempo del fin se levantará para dar la victoria a su pueblo que le espera. Por lo tanto, podemos afirmar que en virtud de que Jesús se levantó,
también se levantarán todos los que creyeron en Él. Al final, todos nos levantaremos, tanto de la tumba como de esa tierra, para estar con Jesús por la eternidad. Mis queridos hermanos, muy pronto Miguel se levantará y todos los que le reconocieron como Salvador se levantarán para recibirle en las nubes de los cielos y morar con él por la eternidad. Ese es el mensaje de Daniel, un mensaje de esperanza que enfatiza a Cristo Jesús levantándose para libertar a su pueblo. Que el Señor nos dé la seguridad de que muy pronto nos levantaremos, porque Miguel se levantará e iremos a morar con Cristo por la eternidad. Que Dios les bendiga.